Isaías capítulo 53. Vamos a leer a partir del versículo 4. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Quiere decir, Isaías, en estos versículos que vamos a leer ahora, Isaías va a hablar del amor de Cristo. Pero antes de hablar ya empieza creando una interrogación. Dice, nadie me va a creer lo que voy a escribir aquí. Nadie, yo sé que nadie me va a creer. Mira, ya empieza escribiendo, sabiendo que nadie le va a creer, que nadie va a entender lo que le va a escribir. Y a partir del versículo 4 dice, ciertamente llevó Él, y está hablando de Jesús, nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en Él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Yo estaba estudiando un día este texto con un judío, y cuando le di mi interpretación del texto, diciendo que aquí este texto estaba hablando de Jesús, del Mesías, porque ellos esperan un Mesías. El pueblo judío espera al Mesías todavía, porque para ellos el Mesías vendrá victorioso, glorioso, libertador. Ellos no pueden entender que el Mesías haya venido humilde, siervo, para morir, porque ellos esperan un Mesías político. Ellos no aceptan un Mesías espiritual. Y cuando yo le di la interpretación de este texto, él me dijo, pastor, esa interpretación que usted hace de este texto es una interpretación inmoral. Y yo le pregunté, ¿pero por qué inmoral? La palabra inmoral es muy fuerte. Me dice, porque que un malo muera por lo que hizo, eso es justo, eso es moral. Pero que un bueno que no hizo nada muera por un malo, eso es inmoral. Y puede ser, querido, desde el punto de vista humano, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario no fue justa, fue inmoral. Pero Dios te amaba tanto que el Señor Jesucristo padeció la más o la peor de las injusticias que alguien pudiese haber sufrido. El día que tú entiendas lo que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario, no te va a quedar otro camino sino apasionarte por Cristo. Porque a veces tú no amas a Jesús porque no has entendido su amor. Te voy a contar una historia. Cuando era muchacho y estudiaba en el colegio, yo estudié en un colegio con internado, el internado de chicas y el internado de varones. Y un compañero mío, estábamos ya en el segundo, tercer año de teología, un compañero mío muy tímido. Esta es una historia linda del amor de la chica más linda del colegio, con el muchacho más feo del colegio. ¿Ya viste una chica linda? Multiplica por 10, esa chica era así, linda. ¿Ya viste un muchacho feo? Multiplica por 10, ese muchacho era así de feo. Pero era, además de feo, tímido, miedoso. No hablaba con nadie, pero muy bueno, honesto, trabajador, luchador, un grande colportor.
En los veranos iba, trabajaba en las minas, vendía libros, ganaba dinero, volvía para estudiar. Era el alumno que en el inicio del año tenía todo el año pago porque luchaba, trabajaba duro. Nadie se fijaba en él. Todos teníamos enamoradas, novias, menos él. Un día él llegó con la noticia: Alejandro, estoy apasionado. Le digo, hombre, qué maravilla. ¿Y quién es la chica? Fulana. Fulana era la chica más linda del colegio. Los más lindos, guapos, conquistadores, habladores habían fracasado en conquistarla. Porque ella decía, yo vine aquí para estudiar, no para noviar. Y no le hacía caso a nadie. Y ahora mi amigo dice, fulana. Le digo, mira, yo creo que tú tienes derecho a enamorarte de cualquiera, pero de ella no te veo la mínima posibilidad. Y él me dice, pues yo sé, y es por eso que estoy triste, pero ¿qué hago? Yo la amo, simplemente la amo. Los meses fueron pasando y él no podía arrancar ese amor de su corazón. Y la miraba de lejos, la observaba. No se atrevía siquiera a acercarse a ella. Un día anunciaron que ella se iba del colegio. Estaba debiendo 3 meses la mensualidad, no podía pagar, parece que la familia estaba atravesando dificultades. Ella se iba del colegio. Y cuando este muchacho se enteró que ella se iba porque estaba debiendo, se fue al gerente de la institución y le dijo así, miren, yo tengo todo el año pagado. ¿Quién se va a ir de la universidad? Soy yo, me voy. Y con el resto del año que yo tengo pagado para mí, quiero pagar la cuenta a la chica. El gerente le dijo, pero ¿por qué? El dinero es mío y yo quiero hacerlo. Solo quiero una cosa, no le digan a ella que yo fui. Díganle que el colegio le está dando una beca, cualquier cosa, pero no quiero que ella sepa lo que yo hice. El muchacho se quedó un tiempo más sufriendo. La chica se quedó. Ahora estaba pago. El muchacho estudió un poco más. En poco tiempo se iría a seguir colportando. Un día yo lo vi tan deprimido y le dije, mira, ¿por qué no vas y te declaras? Lo peor que te puede suceder es que te digan no, pero por lo menos ya sacaste del corazón lo que tienes ahí. Y él me hizo caso y fue y se declaró. Y ella lo trató tan mal, tan mal. Le dijo algo así como, tú no tienes ojos, tú no te miras a ti mismo, tú no sabes quién eres. Dice, ¿cómo te atreves? Y lo encontré a este muchacho derrotado, arreglando sus cosas para irse. Me voy, no aguanto, no puedo quedarme aquí. Un día me encontré con la chica. Le dije, mira, tú tienes el derecho de decir sí o no a cualquiera, pero creo que no tienes el derecho de tratar mal a las personas. Tú humillaste a ese muchacho y él te ama. Te ama tanto que tú no tienes idea de lo que él hizo por ti. ¿Sabes por qué no te fuiste el año pasado del colegio? ¿Sabes por qué él salió del colegio? No, porque yo recibí una beca. No fue una beca.
fue él que pagó tus cuentas. Ella fue al gerente, agarró al gerente, dijo, dime la verdad. El gerente le dijo, es verdad. Ella se sintió humillada, desapareció por unos días. Yo me arrepentí de haber dicho lo que dije. El tiempo pasó, 1 mes, 2 meses, y yo trataba de evitar esa conversación con mi amigo, con todos. Un día él me busca y me dice, tengo una noticia que no vas a creer. ¿Qué noticia? Estoy enamorando. Bueno, gracias a Dios, ya te libraste del otro sentimiento. No, estoy enamorando con ella. Le digo, no puede ser. Sí. Un día me encontré con ella. Le pregunté, ¿es verdad que estás enamorando con él? Sí. Pero tú no lo amas. Ella me dice, no, yo no lo amaba. Y cuando yo supe la verdad, yo lloré, me sentí humillada, me sentí mal. Pero después el tiempo fue pasando y comencé a pensar, ¿quién en esta vida sería capaz de hacer por mí lo que él hizo? Sin siquiera querer que yo sepa. ¿Quién podrá amarme en este mundo más que ese muchacho? Y un día pensé para mí misma, ¿cómo tendría el valor de no amar a alguien que me ama tanto? Y se casaron y fueron felices. ¿Cómo tendría el valor de no amar a alguien que me ama tanto? Yo creo que cuando tú entiendas el amor de Cristo, tú dirás como aquella muchacha, ¿cómo tendría el valor de no amarte, Señor Jesús, si tú me amaste tanto? El problema es que a veces tú no entendiste lo que es el amor de Dios, y te lo voy a probar de alguna manera esta noche. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos creen que Dios nos perdona los pecados? Levante la mano. Gloria a Dios. ¿Qué sería de nosotros si no tuviésemos esa esperanza, no? La maravillosa esperanza del perdón. Solo que cuando ustedes levantaron la mano, ustedes estaban pensando en un tipo de perdón que para Dios no existe. Ustedes estaban pensando en el tipo del perdón humano. Y tú vas a preguntar, pero pastor, ¿cuál es la diferencia? Te voy a explicar la diferencia. Yo tengo un muchacho, un hijo. Y aquí hay un vaso de cristal, finísimo, una raridad. Y le digo, hijito, no toques. Abro paréntesis. Padres queridos, enseñen a sus niñitos, desde que están gateando, a no tocar lo que no tienen que tocar. Si ustedes quieren enseñarle eso cuando son adolescentes, ya es demasiado tarde. No es porque pequeñito, déjalo tocar, déjalo pobrecito, no sabe lo que hace. No, nunca vas a ver lo que hace si tú no colocas límites desde cuando ellos todavía no aprendieron a raciocinar. Límites, la vida está hecha de límites. No te dejes llevar por la corriente frívola, vacía, hueca de este siglo que no conoce límites. Cierro paréntesis. Le digo a mi hijo, no toques esto. Hago un trato con él. Mira, hijito, si yo te veo tocando esto, mira, vas a recibir una palmada en la mano. ¿Está cierto? Está bien. ¿Entendiste? Entendí. ¿Qué te dije? Que si yo toco, recibo una palmada. Entonces, ¿estamos claros? Estamos. Me voy. 3 días después vuelvo y lo encuentro a mi hijo no solo tocando, sino destruyendo el vaso de cristal. Y cuando él me ve,
ya sabe que nosotros teníamos un trato. Cuando Él me ve, inmediatamente sus ojitos se abren asustados y salen de su boca 3 palabras, 2 palabras: Padre o papá, perdóname. Cuando Él dice, papá, perdóname, ¿qué es lo que está queriendo decir? En otras palabras, ¿qué está diciendo? Papá, no me pegues. Ahí yo lo miro, siento compasión y digo, está bien, hijito, te perdono. Cuando yo le digo, está bien, hijito, te perdono, ¿qué es lo que estoy queriendo decir? Está bien, hijito, no te voy a hacer nada. Mi hijo se va saltando feliz y yo también me voy contento. ¿Perdoné a mi hijo, sí o no? Claro, perdoné. Porque para nosotros perdón es ausencia de castigo, liberación del castigo. Él erró, merecía el castigo, dijo, papá, perdóname. Mi corazón se enterneció, lo perdoné, está libre del castigo. ¿Perdoné o no perdoné? Perdoné. Ese es el perdón humano. Pero con Dios ese perdón no existe. ¿Sabes por qué? Porque Dios es Dios. Y su palabra es eterna. Su palabra no cambia. No es como la mía que digo, vas a recibir y después no, ya no vas a recibir. No, no es así. Yo soy hombre. Mi palabra cambia, pero la palabra de Dios no cambia nunca. Y la Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, quien pecó tiene que morir. No hay otro camino. Y la Biblia dice más, todos nosotros pecamos y por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice más, no hay justo ni siquiera uno. Todos merecemos morir. Todos nosotros estamos condenados a muerte. Todos nosotros ya nacemos condenados a muerte. Pero no queremos morir. Nadie quiere morir. Entonces levantamos los ojos al cielo y decimos, Padre, perdóname. Cuando le decimos, Padre, perdóname, ¿qué es lo que le estamos queriendo decir en otras palabras? Padre, yo pequé y merezco morir, pero no quiero morir. Si Dios fuese hombre, ¿sabes lo que diría? Ah, ¿no quieres, hijito? Entonces está bien, hijito, puedes irte, ya estás perdonado. Si Dios fuese hombre, haría eso. Pero Dios no es hombre. Dios es Dios. Y su palabra es eterna. Y si dice que el salario del pecado, la paga del pecado es la muerte, entonces la paga del pecado es la muerte. Y por otro lado, el enemigo de Dios está bien atento a lo que va a hacer Dios. Porque si Dios le dice al hombre, pecaste, pero estás libre, viene el enemigo y dice, espera un poco, ¿qué dice tu palabra? El salario del pecado es la muerte. Él pecó, ¿por qué lo estás dejando ir? Por otro lado, si Dios hace que el hombre muera como consecuencia de su desobediencia, viene el diablo y dice, qué abusivo eres, pobrecito, solo porque es una cosita. Parece que el diablo lo agarra a Dios entre la espada y la pared. Si Dios hace una cosa, está mal. Si Dios hace la otra cosa, está mal. ¿Qué hace Dios? Ahí entra el amor maravilloso de Cristo. Porque Dios quiere perdonar al ser humano. Dios quiere que el hombre no sufra la consecuencia de su desobediencia cuando él se arrepiente, cuando él reconoce que está en pecado. Pero tiene que cumplir al mismo tiempo su palabra que dice que el salario del pecado es la muerte. Ahí se levanta la persona maravillosa del Señor Jesucristo. Porque Jesús le dice a su Padre, Padre, mira, antes de que el hombre sufra las consecuencias de su desobediencia, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron y están condenados a morir, pero Padre, antes que el ser humano sufra las consecuencias, déjame ir a la tierra como ser humano.
Y el Padre permite que su Hijo se haga hombre. Y el Señor Jesucristo viene a esta tierra como un ser humano. No se vistió de ser humano. No se disfrazó de ser humano. Se transformó en ser humano, ser humano. Humano como tú, pero nunca dejó de ser Dios. Fue plenamente Dios y fue plenamente hombre. No vamos a entender el misterio de la encarnación. Pero vino y en esta tierra fue tentado en todo. No hay una tentación que tú sientas en la vida que Jesús no haya probado. La peor de las tentaciones. Tú puedes decir, no, pero en los tiempos de Él no había este tipo de... Querido, todas las tentaciones, de todos los tipos, de todos los tiempos, de todas las características, Jesús sufrió en carne propia. En el desierto, las 3 tentaciones que Él sufrió abarcaban la vida toda en su plenitud. Fue tentado al máximo. Y te digo más, Él sufrió una tentación que tú y yo no podemos sufrir nunca. ¿Sabes cuál es? Jesús era Dios, pero cuando vino a esta tierra hizo un trato con su Padre, que en esta tierra no usaría sus poderes divinos sin el consentimiento de su Padre. Y el diablo trataba de que Él usase sus poderes divinos para Él, sin el consentimiento del Padre, porque sabía que si Él hacía eso, pecaba. Esa tentación tú no tienes, porque tú y yo no tenemos poderes divinos. Pero Él tuvo. Y la Biblia dice, fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Quién me redarguye de pecado?, pregunta Él. El enemigo, que es especialista en hacer pecar y después echarte los pecados en la cara. Yo lo desafío, que apunte un mínimo, una partícula de pecado en la vida de Cristo. No hay. Por lo tanto, querido, Jesús como ser humano vino y obedeció. Y por lo tanto, si obedeció, merecía la vida. El ser humano desobedeció y porque desobedeció, merecía la muerte. Ahora Jesús, que obedeció y mereció la vida, Él ya tenía la vida por ser Dios, pero como ser humano la conquistó una vez más por su obediencia fiel a la voluntad de Dios. Ahora Jesús se presenta delante de su Padre y le dice: Padre, en el principio eterno de la palabra dice que el hombre que peca tiene que morir, pero el hombre que no peca merece vivir. Yo fui a la tierra como ser humano. Fui tentado en todo, sin pecado. Yo merezco la vida como ser humano, aunque tengo la vida por ser Dios. Y el hombre merece la muerte. Entonces, Padre, en la palabra, en el principio eterno de tu palabra, no hay nada que diga que no puede haber un intercambio. Entonces la vida que yo conquisté porque obedecí, se la quiero entregar al ser humano. Y la muerte que el hombre merece porque desobedeció, la voy a tomar yo para mí. Y fue eso lo que sucedió en la cruz del Calvario. Un intercambio de amor. Pero qué fácil es decir: Jesús murió en la cruz del Calvario por mí. Oh, querido, yo quiero que entiendas una cosa. Jesús no era un loco suicida que tenía ganas de morir, no. Jesús era un ser humano, tan humano como tú y como yo. Él tenía instinto de conservación, Él no quería morir. Él era un ser humano completo, así como nosotros. Él tanto no quería morir que la noche del Getsemaní lloró y sudó sangre. Y la ciencia prueba que en momentos de extremo sufrimiento el hombre es capaz de sudar sangre.
Y si nunca te ha sucedido, perdóname, pero por más que hayas sufrido, no has llegado al momento del extremo sufrimiento. Él tenía tanto miedo de morir que aquella noche le dijo a su padre: Padre, pasa de mí este cálice. ¿Sabes lo que le estaba diciendo? Oh Padre, yo sé que mañana tengo que morir. Yo acepté eso. Tengo que morir, porque si yo no muero, va a morir la raza humana. Y yo amo al ser humano y no quiero que mueran. Y aunque yo tengo miedo de morir, yo acepto la muerte. Pero si tú pudieses hacer otra cosa para salvar al hombre sin que yo muera, oh Padre, yo me sentiría feliz, pero que sea hecha tu voluntad y no la mía. Y yo imagino que ángeles vinieron del cielo y le dijeron: Señor, si quieres, el Padre nos mandó, vamos de vuelta. Y yo te digo una cosa: hubo un momento, y tal vez tú nunca pensaste en eso, hubo un momento en que en las manos de Jesús estaba tu vida o tu muerte. Mi vida o mi muerte eterna en un momento estaba en las manos de Jesús aquella noche. Y yo no sé por qué me amó tanto, pero me amó y me ama. Y aunque tenía miedo de morir, aceptó morir. Para que entiendas mejor este asunto del intercambio, quiero que pienses en lo que pasó con la muerte de Cristo. Había un delincuente famoso llamado Barrabás, el peor de los delincuentes de aquel tiempo. La policía lo buscaba, la sociedad tenía miedo de él, y unos días antes de la muerte de Cristo lo aprendieron, lo juzgaron y lo condenaron a la muerte de cruz. La muerte de cruz era la peor de las muertes. ¿Saben por qué? Porque era una muerte sanguinaria, era una muerte fría, calculada, premeditada. La muerte de cruz era preparada para hacer sufrir, porque clavaban al hombre en una cruz, lo clavaban en las manos y en los pies. Esa no era una muerte para matar instantáneamente, porque si le clavasen en el corazón o en la mente, todavía. Pero no, lo clavaban en las manos y en los pies. ¿Quién muere porque le clavan las manos y los pies? Nadie. Y después levantaban la cruz y el hombre se quedaba colgado ahí, sangrando. La ley decía que nada podía dársele de comer, nada podía alcanzársele a no ser un poco de vinagre en una estopa y pasarle por los labios. Ahí estaba el hombre, colgado en la cruz. De día el sol caliente de aquellas tierras lo quemaba. La sangre chorreaba, se secaba en sus brazos, las moscas venían, él clavado, no podía moverse. En la noche, el viento helado de la montaña lo castigaba como un latigazo. Al día siguiente, el sol de nuevo lo quemaba. A la noche siguiente, el látigo del frío de nuevo lo castigaba. Dependiendo de la resistencia física del delincuente, podía quedar un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días. Llegaba un momento, porque la ley decía que solo podía ser sacado de la cruz cuando hubiese muerto, pero llegaba un momento en que el delincuente miraba y decía: por favor, mátenme, acaben con mi sufrimiento, no aguanto más. Y ese era el momento de la venganza de la sociedad. Nos hiciste tanto mal, nos hiciste sufrir, ahora muere. Siente el gusto de lo que hiciste con tanta gente inocente. Los peores asesinos, los peores delincuentes merecían eso. Y Barrabás fue condenado a ese tipo de muerte. Mandaron llamar al carpintero porque había que preparar una cruz con las medidas del delincuente. Porque si el delincuente midiese 2 metros, ¿cómo lo iban a clavar en una cruz de 1,50?
Entonces llamaron al carpintero. El carpintero tomó las medidas de Barrabás, tanto de largura, tanto de altura, etc. Fue, trabajó con la madera, seguramente colocó el nombre abajo, Barrabás, cruz de Barrabás. Llevó, recogió su dinero y se fue. Perdonen. Ahí estaba la cruz de Barrabás, con el nombre de Barrabás, con las medidas de Barrabás. Y ahí estaba Barrabás para ser crucificado en esa cruz. Merecía la cruz. Pero 2 días antes, los judíos prendieron a Jesús y lo juzgaron. Un juicio mentiroso, un juicio injusto. ¿Casualidad? No. Por detrás de todo eso estaba el amor maravilloso de Cristo por nosotros. Fue condenado a la peor de las muertes, a la muerte de cruz. Pilato no quería que Jesús muriese. Trató de defenderlo. Ustedes conocen la historia. Él pensó, ya sé cómo lo voy a defender. Mañana es fiesta y en las fiestas como estas soltamos un preso. Voy a colocar a Jesús, pero voy a pedir al pueblo que escoja con otro preso. Voy a escoger al peor de los presos, a Barrabás. Y con toda seguridad la gente va a querer que libere a Jesús y que matemos a Barrabás. Y yo me lavé las manos y Jesús está libre. Y al día siguiente, ustedes conocen la historia, ahí fue Pilato y dijo, en ocasiones como esta libramos un preso. Aquí está Barrabás y aquí está Jesús. Barrabás que mató a tanta gente, Jesús que no hizo nada. ¿A quién quieren ustedes que suelte? Y Pilato casi enloqueció cuando escuchó del pueblo decir, suelta a Barrabás, crucifica a Cristo. Pilato no podía entender. Entró desesperado para el palacio. Vinieron los guardias. Le sacaron las esposas a Barrabás. Yo creo que la persona que mejor entendió lo que quiere decir Jesús murió por mí fue Barrabás. Porque cuando se vio libre, yo imagino que Barrabás se comenzó a golpear la cara. Pensó, ¿qué pasa? Estoy despierto, estoy soñando, ya morí. ¿Qué pasa conmigo? Yo, Barrabás, estoy libre. Y este Jesús que no le hizo mal a nadie va a morir en mi lugar. Barrabás entendió lo que quiere decir Jesús murió en mi lugar. Oh queridos, ya no había tiempo para llamar al carpintero para construir una cruz para Jesús. Además ahí había una cruz vacante. Aquel viernes, cuando Jesús fue subiendo la cruz del Calvario, la montaña del Calvario, y cayó una vez y otra vez y otra vez y otra vez. ¿Sabe por qué cayó? Porque él no estaba cargando su cruz. ¿Y sabe por qué? Porque a Jesús nadie, nunca le preparó una cruz. ¿Y sabe por qué? Porque Jesús jamás mereció una cruz. Aquella tarde Jesús estaba cargando la cruz de otro. La cruz de otro, con el nombre de otro, con las medidas de otro. Era otro el que tenía que morir ahí, no era él. Llegaron al topo de la montaña, colocaron la cruz en el suelo, extendieron el cuerpo de Cristo, lo clavaron, lo levantaron. Con el peso de su cuerpo sus carnes se rasgaron. En ese momento el velo del templo se rasgó
La oscuridad envolvió a la ciudad de Jerusalén. Era de tarde y los pájaros ya se iban a los nidos. Las bestias corrían en los campos desesperadas de un lado para otro, presintiendo en su irracionalidad que algo extraordinario estaba sucediendo. Solo el ser humano, la más inteligente de las criaturas, no se daba cuenta de lo que estaba haciendo. Jesús murió. ¿Quiénes lo mataron? Los judíos. Así pensamos, ¿no es cierto? Cuando yo era chico, mi madre tenía un libro llamado Primeros Pasos. Ya no existe ese libro. Había ahí el cuadro de la crucifixión de Cristo. Y yo le preguntaba a mi mamá, ¿quién es este que está en esta cruz aquí? Ella me decía, ese es el buen ladrón. Y este otro, ese es el mal ladrón, hijo. ¿Y quién es este que está en el centro? Es el Señor Jesucristo, que murió por nuestros pecados. ¿Y estos que están abajo, quiénes son? Y mi madre se llenaba de ira y me decía, hijo, esos son los perros soldados que mataron a Cristo. Y toda mi vida crecí pensando que fueron los soldados que mataron a Cristo. Hasta que un día, echado en mi cama, mirando al techo, pensando en mis errores, en mis faltas, en mis desatinos, pidiendo perdón a Dios, me di cuenta que no fueron los soldados que mataron a Cristo. Fui yo. Era la única manera de salvarme. No había otra. Porque cada vez que me arrodillo para decirle, Dios mío, perdóname, ¿sabes lo que le estoy diciendo? Dios mío, no quiero morir. Y si Dios fuese hombre me diría, está bien, estás libre. Pero Dios no es hombre, es Dios, su palabra es eterna. Y me dice, hijo, pero está escrito, la paga del pecado es la muerte y tú pecaste. Señor, pero no quiero morir. Entonces solo hay un camino. ¿Cuántas veces conté la historia del pastor H.M.S. Richard, que fue el fundador del programa de La Voz de Profecía aquí en los Estados Unidos? Él cuenta que cuando era joven, cuando él era adolescente, le gustaba robar las manzanas del vecino en la chacra. Y un día la vecina se quejó y la mamá tomó una vara verde y le mostró la vara al hijo y le dijo, mira hijo, ¿estás viendo esta vara? Si la vecina vuelve a quejarse, ¿estás viendo la vara? Te voy a dar 5 veces con esta vara en las espaldas. ¿Me estás escuchando? Sí, mamita. ¿Qué te dije? Que si vuelvo a robar las manzanas me das 5 veces. Entonces está claro, está claro. Pasó un día, 2 días, una semana, 2 semanas. Las manzanas estaban más lindas que nunca, más rojas, bonitas. La tentación es así. Y él no resistió y saltó, agarró 5 manzanas y cuando ya estaba cayendo de vuelta al patio, ahí estaba la mamá con la vara en la mano. Las manzanas rodaron y él se quedó asustado mirando a la madre y le dijo, mamita, perdóname. ¿Qué estaba queriendo decir? No me des. La mamá le dijo, no hijo, nosotros teníamos un trato. Si tú entrabas una vez más, yo te daba 5 veces. Entraste, tengo que darte. Pero mamita, por favor, perdóname. No hay perdón. Mamita, yo soy tu hijo, tú no me amas.
se arrodilló pidiendo perdón a la mamá. ¿Y qué madre puede quedarse insensible cuando ve a su hijo arrodillado, llorando, pidiendo perdón? Y la madre le preguntó: hijo, ¿no quieres recibir los 5 varazos en las espaldas? No, mamita. Entonces levántate. Y él se levantó. Y la mamá le extendió la vara y le dijo: hijo, toma la vara. Y él agarró la vara y le dijo: mira, teníamos un trato. Si tú infringías más, yo te daría 5 veces con esa vara. Y tú infringiste. Mereces el castigo. Pero no quieres recibir el castigo. Y yo te amo tanto que vamos a hacer una cosa. En lugar de que yo te castigue a ti porque infringiste, tú me vas a dar 5 veces con esa vara en mis espaldas. El castigo se va a cumplir porque hubo infracción. Pero yo te amo tanto que yo voy a pagar el castigo en tu lugar. Y el pastor Richard cuenta la historia y dice: yo no tuve el valor de castigar a mi madre por mi pecado. Pero nosotros, querido, sí tuvimos el valor de crucificar a Jesús en la cruz por nuestro pecado. Porque cada vez que tú te arrodillas para decirle: Dios mío, perdóname, ¿sabes lo que le estás diciendo? Yo pequé, Señor, y merezco morir, pero no quiero morir. Yo sé que merezco la muerte, pero no quiero. Y entonces Jesús te dice: hijo, solo hay una manera de que no mueras. ¿Cuál es, Señor? En lugar de que tú mueras, yo voy a morir. Tú me vas a quitar la vida. Y lo hicimos. Por eso, queridos, cuando yo miro a la cruz del Calvario, me pregunto como aquella muchacha del colegio: ¿cómo tendría el valor de no amar a alguien que me ama tanto? Pocas veces me emociono cuando predico, o quiere decir, pocas veces me descontrolo en mis emociones cuando predico. Pero nunca conseguí predicar el tema de lo que sucedió en la cruz del Calvario sin que mis emociones escapasen a mi control. Porque nunca tendré palabras para agradecer a Dios por lo que hizo por mí. ¿Qué hubiera sido de nosotros si el Señor Jesús no hubiese estado dispuesto a morir en la cruz? Por eso esta noche te voy a hacer una invitación. Esta invitación no es para los miembros bautizados de la iglesia. Las personas que se han levantado anoche y han venido aquí tampoco necesitan levantarse esta noche, porque anoche ya tomaron su decisión. Esta invitación es para ti, querido, que estás empezando a estudiar la Biblia, estás empezando a conocer a Jesús, que tal vez esta noche entendiste el amor maravilloso de Jesús por ti y quieres decirle: Señor, yo no sabía que tú me amabas tanto. Yo no sabía lo que significaba Jesús murió por mí, pero yo te entrego mi corazón. Yo te doy mi vida. Yo quiero que tú me guíes en esta tierra. Romanos capítulo 15, versículo 5. Dice así: pero el Dios de la paciencia, mira, Dios, el Dios del amor, el Dios de la paciencia, el Dios de la paz. Hay muchas maneras como podemos describir a Dios. Quiere decir, es un solo Dios de quien va la vida, sale la paz, sale la justicia,
sale la paciencia. Aquí Pablo lo llama el Dios de la paciencia. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Un mismo sentir. A la familia, toda la familia, padre, madre, hijos, un mismo sentir. Una familia unida, una empresa unida, una iglesia unida, una sociedad unida. Pero eso es solamente cuando el Dios de la paciencia nos da su paciencia, porque no es fácil vivir en unidad. Tal vez en este momento estoy predicando para una familia desunida, una familia que está ya a la orilla del divorcio, ya están pensando hasta en separarse. Y muchas veces la pareja se pregunta, ¿pero por qué? En el fondo nosotros nos amamos, pero ¿por qué no logramos vivir en armonía? ¿Por qué? Y a veces uno le echa la culpa al otro, el otro le echa la culpa al otro, y echándose la culpa no se arregla nada. ¿Sabes cuál es el problema? Porque una pareja que se ama vive desentendiéndose, porque no basta el amor de uno por el otro. Se necesita el amor de Dios, el amor del Dios de la paciencia. Se necesita la paciencia de Dios. Ahora mira lo que Pedro dice, el Dios de la paciencia y de la consolación. Quiere decir que si en este momento estás triste, Dios viene y te consuela. Si estás desesperado, Él viene y te consuela. Yo digo, bienvenidas las lágrimas, si es el Señor Jesús que va a venir y con su mano maravillosa va a enjugar mis lágrimas y me va a consolar. El Dios de la paciencia te consuela, te entrega su sentimiento llamado paciencia para que ustedes todos vivan en armonía, dice. Ahora, ¿qué es paciencia? Es esperar. La persona paciente no reacciona sin pensar. Demora para reaccionar, espera, observa, contempla, analiza. No explosiona por cualquier cosa. Hay gente que en un momento de impaciencia dice improperios, agrede, hiere, dice cosas que la misma persona nunca quiso decir. Pero después se arrepiente, llora, pide perdón, pero ya arruinaste todo. La vida es como un papel en blanco. Si tú agarras y lo estrujas, después te arrepientes y lo planchas, ya lo malograste ya. Por eso dice la palabra de Dios aquí, que el Dios de la paciencia está dispuesto a darnos su paciencia. ¿Para qué? Para no estar arrepintiéndonos de las cosas que dijimos, para no arrepentirnos de las cosas que hicimos, para pensar, para contener nuestra ira propia de la naturaleza pecaminosa, porque ya les dije que después que el pecado entró, pues todos nos apartamos de Dios. Nuestro carácter se deformó, ahora somos hombres impacientes, iracundos, rabiosos. Ahora, esta semana estamos estudiando los temas bajo el título de Conectados con Jesús. Bueno, aquí estamos, lejos de Dios, impacientes, iracundos. Pero cuando vamos a Jesús, cuando somos justificados, cuando nos conectamos a Jesús, ¿qué pasa? La paciencia del Dios de la paciencia se transmite a nosotros. Entonces nosotros comenzamos a aprender a ser pacientes. Y al aprender la paciencia, nuestro hogar pues va a ser feliz. Vamos a ser felices en el trabajo, en el empleo, en la empresa, porque muchas veces por causa de nuestra impaciencia perdemos el empleo. ¿Cuánta gente está arruinada en la vida solamente por ser impaciente? A veces, si tú tuvieras un poquito de paciencia, las cosas sucederían en su tiempo exacto y no tendrías que lamentar, no tendrías que llorar. Pero hay otro texto de la Biblia que describe la paciencia de Dios, y me refiero a Éxodo capítulo 34, versículo 6. Y pasando Jehová por delante de él, de Moisés, proclamó, Jehová, Jehová, Moisés, ¿no? Proclamó Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, o sea, paciente, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad. ¿Por qué Dios es paciente? Porque Dios es amor, porque Dios es misericordia, y por eso tiene paciencia, espera.
Ahora, si Dios no nos tratara con paciencia, con misericordia, ya estaríamos muertos, fulminados, porque la propia Biblia declara que la paga del pecado es la muerte. Ahora, si la paga del pecado es la muerte, y nosotros todos hemos pecado, cada día pecamos, sabemos lo que no debemos hacer, le prometemos a Dios que no vamos a volver a hacer, tomamos decisiones una y otra vez y sin embargo volvemos a caer en el mismo pecado. Ahora, si Dios cumpliera lo que está establecido como un principio de vida, la paga del pecado es la muerte, todos nosotros estaríamos muertos. Pero cuando Moisés vio a Dios en el Sinaí, lo describió como el Dios de la paciencia, tardo para irarse, tardo para irarse. Por ejemplo, mucha gente me pregunta, pastor, ¿pero cuándo va a venir Jesús? Yo siempre les digo, queridos, estamos caminando en el desierto de esta vida, en dirección a la casa de nuestro Padre, de donde nunca deberíamos haber salido. Así como el hijo pródigo un día dejó la casa del Padre y después sufrió, lloró, padeció, pasó hambre, comió hasta la comida de los puercos, y ahí en la miseria y en su dolor se acordó y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi Padre tienen que comer y yo aquí muriendo de hambre? Pero yo le preguntaría al hijo pródigo, ¿y por qué te saliste de la casa del Padre? Y nosotros también, queridos, en este mundo no es nuestro hogar. Nosotros no hemos nacido para perecer en este mundo. Nosotros somos peregrinos y advenedizos. Somos inmigrantes. Nuestro verdadero país está en el cielo. Nuestra verdadera casa es la casa del Padre, de donde nunca deberíamos haber salido. Hoy día, caminando en el desierto de esta vida, pues somos heridos muchas veces, perdemos la familia, estamos sufriendo de la pandemia, perdiendo el empleo, tantas dificultades, la gente nos traiciona, la gente nos agrede, hay muchachos jóvenes, la sociedad coloca preconceptos encima de ellos. En fin, este mundo es injusto, este mundo es cruel, tenemos que reconocer, pero nosotros estamos caminando a nuestro hogar. ¿Y cuándo vamos a llegar? ¿Cuándo va a terminar todo esto? Cuando Cristo venga. ¿Y por qué Cristo no viene? Y ahí entra Pedro y dice, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, esperando que todos se arrepientan, que vengan al arrepentimiento, que se entreguen a Jesús. Oh, querido, yo te pregunto, si Jesús hubiera vuelto ayer, ¿tú estarías salvo? Tal vez no, porque estabas caminando lejos de Dios. Y como Dios te ama, porque Dios te conoce personalmente. A veces cuando la vida te golpea, tú puedes pensar, ¿dónde está Dios? Dios se olvidó de mí. No, querido, tú estás en la palma de las manos de Dios. Dios conoce dónde vives, lo que tienes, lo que no tienes, si te duele la cabeza, si estás triste, si estás con ganas de llorar. Dios conoce tu vida. Él te ama, te acepta como eres. Entonces en ningún momento pienses que Él se olvidó de ti. Y si Él no ha venido todavía es porque tú eres importante, porque Él te ama. Porque cuando Cristo venga y lleve a sus redimidos al cielo, Él quiere llevarte a ti. Y no solo a ti, quiere llevar a tu esposa, a tus hijos. Y si en este momento estoy predicando por una esposa e hijos que están en la iglesia, pero el esposo no, y estos días tú como esposo estás escuchando así medio desconfiado, yo quiero decirte que Jesús viene, va a llevar a tu esposa y a tus hijos, pero quiere llevarte a ti también, porque tú eres importante para Dios, Dios te ama, tú no te dabas cuenta tal vez, tú estabas tan ocupado trabajando en las luchas de la vida, o tal vez tan absorto por los placeres de este mundo que no te dabas cuenta que Jesús está corriendo atrás de ti y Dios está usando el instrumento llamado tu esposa, tus hijos, para llegar a tu corazón. Y en esta noche no son mis palabras las que te están llegando al corazón, son las palabras de Dios. Yo soy apenas una herramienta en las manos de Dios para tocar tu corazón. Bueno, ese es el Dios de la paciencia, el Dios tardo en airarse, el Dios que no permite que Jesús venga todavía, no porque se está demorando, sino porque es paciente, esperando que tú te arrepientes, que tú estés preparado para encontrarte con Jesucristo. Entonces viene la otra pregunta, pero pastor, ¿por qué ese Dios paciente
hizo tantas cosas terribles en el pasado, especialmente en el Antiguo Testamento. El otro día yo encontré un joven universitario que me decía justamente eso. Pastor, para mí, cuando yo leo la Biblia, parece que hubiera dos dioses. Un Dios del Antiguo Testamento, que es bravo, justiciero, su nombre Jehová de los ejércitos, soldado, guerra, batalla. Un Dios que no perdona, un Dios intransigente, un Dios radical. Un Dios que no acepta que sus hijos se desvíen, que mata, no solamente mata a los hombres, mata a mujeres, niños. ¿Qué Dios es ese? Y entonces ese muchacho me decía, cuando yo vengo al Nuevo Testamento, ahí encuentro ya un Dios diferente, porque el Señor Jesucristo ama, perdona, justifica, espera, nos da su gracia. Entonces este joven universitario me decía, pastor, yo no consigo armonizar esos dos dioses, el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Sin embargo, querido, te digo que no hay dos dioses, hay un solo Dios. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. El Padre y el Hijo son el mismo Dios, el Espíritu Santo junto con ellos. Pero entonces ¿por qué parece que son diferentes? Este mismo muchacho me decía, pastor, yo lo veo a Dios en el Sinaí gritando en llama de fuego y humo y estruendos y truenos. Y en el Nuevo Testamento yo lo veo al Señor Jesús muriendo en la cruz del Calvario, diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Parece que el Dios del Nuevo Testamento es paciente, pero el Dios del Antiguo Testamento es impaciente. Pero ¿cómo impaciente? Si acabamos de leer el texto de Éxodo que dice que Moisés vio a Dios y lo describió tardo para la ira. Pero si es tardo para la ira, ¿por qué hubo tanta matanza en el Antiguo Testamento? Esa es una cosa que mucha gente no entiende, mucha gente se preocupa y mucha gente se intriga. Pero yo voy a tratar de explicarte en este momento. Vamos a leer Génesis capítulo 15, versículo 16. Y en la cuarta generación, a la cuarta generación volverán aquí, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Mira, esto le dijo Dios a Abraham, porque Dios le prometió a Abraham que le daría la tierra prometida, le daría Canaán, donde vivían los amorreos, los filisteos, los jebuseos, todos ellos, toda Canaán. Entonces, ya estaba demorando mucho tiempo, porque así somos los seres humanos, impacientes. Mientras Dios es el Dios de la paciencia, nosotros los seres humanos somos los hombres de la impaciencia. Todo lo queremos ahora, y por quererlo ahora a veces nos metemos en problemas. No tenemos paciencia para esperar. Entonces Abraham le pregunta a Dios, pero Señor, ¿cuándo? No? Ya nos has prometido, le has prometido a tus hijos que nos vas a llevar a la tierra prometida. ¿Cuándo va a ser eso? Y mira lo que le dice Dios, hijo, a la cuarta generación, no ahora, a la cuarta generación, o sea, falta 4 generaciones, ahí yo los voy a traer. Y Abraham tal vez pregunta, pero Señor, ¿por qué solo a la cuarta generación? Y Dios le responde, porque todavía no se ha llenado la medida de la maldad del amorreo, porque todavía, dice, porque todavía no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. No ha llegado a su colmo. Quiere decir que Dios estaba teniendo paciencia con el amorreo. No lo quería sacar todavía de la tierra. Pero ¿quién era el amorreo? ¿Cómo vivía el cananeo, el agente de esa tierra? ¿Cómo vivía? Mira, para leer eso, para entender eso, tenemos que leer Levítico capítulo 18. En los versículos 1, 2 y 3, mira lo que dice. Habló Jehová a Moisés, diciendo, cuando iban a entrar a Canaán, a la tierra prometida. Habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual os conduzco, ni andaréis en sus caminos. Esto es interesante. Antes de entrar a Canaán, Dios le dice a Moisés, dile al pueblo que no practiquen las obras que hacían los egipcios de la tierra de donde vinisteis, pero que tampoco deben hacer
las obras que hacen los cananeos en la tierra a donde ustedes están yendo ahora. ¿Y qué es lo que los cananeos hacían de tan horrendo? Para entender eso tendrías que leer todo el capítulo 18 de Levítico. Yo no tengo tiempo para leer, pero tú después lee y vas a ver los más terribles de pecados, ¿sabes? Los cananeos habían llegado al colmo, a lo peor de lo peor. Era ser humano con animal, hombre con hombre, padres con hijos, hermanos con hermanos. Era un cuadro de inmoralidad total, completo. ¿Y qué es lo que Dios dice? Todavía no ha llegado al colmo la maldad del amor. Pasan 100 años. El pueblo se sigue hundiendo en la miseria. Ya no saben qué pecado inventar. El pueblo de Dios reclama, Señor, ¿cuándo nos vas a dar la tierra? Y Dios dice, todavía no ha llegado al colmo la maldad del amorreo. Pasan 200 años, todavía no ha llegado al colmo la maldad del amorreo. 300 años, todavía no ha llegado al colmo. 400 años, todavía no ha llegado al colmo. Ahora, no vas a decir, bueno, pero finalmente la paciencia de Dios se acabó. No, querido. ¿Cómo la paciencia de Dios se va a acabar? Si Él es tardo para la ira. ¿Cómo va a acabar si Dios es el Dios de la paciencia? La paciencia es parte de su naturaleza y Dios es eterno. Entonces, ¿cómo la paciencia divina se va a acabar? No es que la paciencia divina se acaba, pero llegó el momento en que Dios dijo, ahora sí, al pueblo de Israel, entren a la tierra de Canaán. Y entonces, esa generación fue extirpada de la tierra. Ahora, esto es duro decir, querido, porque si tú lees la Biblia vas a ver que a veces el pueblo entraba con espada, y lógico, si hay espada, si hay guerra, si hay lucha, hay sangre, la sangre se derrama y todo. Son hechos crueles del Antiguo Testamento. La gente no entiende. Pero te voy a decir, en ese tiempo el clima era de guerra, así vivían las naciones, guerreando, peleando una contra otra, quitándose el territorio, matándose, era la cultura de su pueblo. Hoy día para nosotros nos parece horrendo, nos parece grotesco, porque nuestra cultura es diferente de esos días. Pero lo que pasó con los amorreos, con los jebuseos, con todos los cananeos, fue lo que el médico hace muchas veces cuando se gangrena el cuerpo. Comienza la gangrena a subir. ¿Y qué hace el médico? El médico llama al paciente y dice, mira, si no paramos con la gangrena, esta gangrena se va a apoderar de todo tu cuerpo y vas a morir. Entonces, aunque sea lamentable, vamos a tener que amputarte el brazo. Te vamos a tener que cortar el brazo. Y se procede a la cirugía y se le amputa el brazo. Ahora, ¿es ideal que un brazo sea cortado del cuerpo? No, no es lo ideal. Pero es lo mejor para salvar al resto del cuerpo. A veces Dios ha tomado en la historia algunas medidas drásticas que nosotros no entendemos. Fue injusto, pobres seres humanos, ¿cómo les quitó la vida? Pero si Dios no hubiera hecho eso, la humanidad toda, ¿a dónde hubiera ido? ¿A dónde se hubiera degenerado? Quiere decir, Dios en su infinito amor muchas veces tuvo que amputar un dedo, tuvo que amputar una mano del cuerpo, todo de la humanidad, pero no era por maldad, era por el propio bien de la humanidad. Ahora muchos dicen, entonces ese Dios ya pasó, ese Dios salvaje, ese Señor de los ejércitos, ya acabó. Ahora viene Dios de la gracia, el Nuevo Testamento. No, querido, eso es lo que mucha gente no entiende. Dios no cambia. El Dios de la paciencia del Nuevo Testamento es el mismo Dios de la paciencia del Antiguo Testamento. Y el mismo Dios del Antiguo Testamento que tuvo que amputar un brazo es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Que llegado el momento, hoy día dice el Señor no retarda su promesa, sino que espera pacientemente que te arrepientas. Mas va a llegar un momento en que la Biblia dice, el justo será justo y el injusto continuará siendo injusto. Quiere decir, la puerta de la gracia se cerrará y Cristo vendrá a esta tierra. Entonces vi el cielo abierto. Esta es una visión de Juan, de la segunda venida. El cielo abierto y he aquí un caballo blanco.
El que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. ¿Quién es este? Jesucristo. Y con justicia juzga y pelea. ¿Quién es este? Cristo, el Cristo de la gracia, el Jesús de la misericordia, del amor, de la longanimidad, pero viene con justicia para pelear. Esto es interesante. El versículo 12 dice, sus ojos eran como llama de fuego. En el Sinaí no había fuego. Viene Jesús por segunda vez, sus ojos son como llama de fuego. Y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. ¿Quién es este? Es Jesús. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Mira, cuando Jesús viene vestido en una ropa teñida en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Quién es el Verbo de Dios? En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, es Jesucristo. Cuando viene por segunda vez, simbólicamente en un caballo blanco, para pelear, para juzgar con justicia, no es el Dios de la gracia, es el Dios justiciero. El mismo Dios justiciero del Antiguo Testamento está de nuevo aquí. Pero el mismo Dios de la gracia y la paciencia del Nuevo Testamento está en el Antiguo Testamento. Es el mismo Dios. ¿Y por qué está teñido de sangre su vestido? Interesante. Isaías responde. Isaías capítulo 63, versículo 1 al 3, responde. Mira, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este, hermoso en su vestido, que marcha en grandeza, en la grandeza del poder. Mira cómo combina la descripción con la descripción de Juan en Apocalipsis. Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Y ahí responde Dios, yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. El mismo Dios en Apocalipsis. Y entonces el profeta pregunta, ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el del que ha pisado en lagar? Y entonces responde el Dios, solo el lagar. ¿Y a qué se refiere el lagar? La humanidad, a los hombres impiedosos que no han aceptado el mensaje de la gracia de Cristo. Yo he pisado solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas. Oh, querido, qué cosa maravillosa. Es interesante esto. Hoy es el día de buena nueva. Oh, cómo Dios te ama, querido. Cómo Dios te tiene paciencia. Cómo Dios soporta todo lo que haces. A veces vienes a la iglesia, después te pierdes 2, 3 meses en la miseria del pecado. Cuando todo te va mal, cuando nada te sale bien, regresas arrepentido, llorando, y Dios te acepta con los brazos abiertos. ¿Por qué? Porque la puerta todavía está abierta. Como la puerta de la gracia está abierta, tú puedes entrar, pero al mismo tiempo puedes salir. Pero un día dice la palabra de Dios que la puerta de la gracia se cerrará. Y el que está adentro, pues ya estará adentro. Y el que quiere entrar ya no podrá entrar. Pero hoy todavía la puerta de la gracia está abierta. Y Dios te llama. Porque tú vales mucho, querido, con ese carácter terrible que tienes, así impaciente, así peleador, discutidor, egoísta, mentiroso, orgulloso. Tú eres lo más precioso que Dios tiene en esta vida. Y si en este momento tú estás sufriendo, no es porque Dios te está castigando, no es porque Dios se olvidó de ti. ¿Cómo se va a olvidar de ti? Si Dios sabe cuando un cabello cae, si Dios sabe cuando un pajarito muere, tú vales mucho más que un cabello, tú vales mucho más que un pajarito. ¿Cómo es que Dios no va a saber que estás sufriendo en este momento? Por favor, querido, ven a Jesús, entrégate a Jesús, devuélvete a Jesús, dile, Señor, perdóname. He caminado como un caballito loco por las praderas salvajes de mi libertad.
He vivido dando rienda suelta a mis instintos y me he herido. Y ojalá que me hubiera herido solo. Lo peor es que herí a mi esposa, herí a mis hijos, herí a mis padres. Pero me duele, Señor, y yo no tengo fuerzas, yo no puedo. Solo tú puedes hacer algo por mí. Algo parecido así es la historia de Verónica Monsalve. Verónica era una joven que con 17, 18 años ya estaba sumergida en la bebida. Pasaba noches en fiestas, en jaranas, bebiendo. Un día su padre tuvo que cargarla porque no podía ni caminar. El padre llorando al ver a su hija, porque ¿qué padre puede ver a una hija de 18 años, a un hijo de 18 años? ¿Qué padre puede ver a un hijo consumiendo su vida en las drogas, destruyendo su vida en la criminalidad? ¿Qué padre puede dormir tranquilo cuando mira el reloj y son 2, 3 de la mañana y el hijo, la hija todavía no han llegado a la casa? Oh, querido muchacho, hijo, joven, tú tal vez nunca te des cuenta del sufrimiento que provocas en el corazón de tus padres que te aman. Solo que llegó un momento en que ellos ya no te pueden sujetar. Eres libre, tú tienes que tomar tus decisiones y a veces tomas las decisiones peores de la vida. Y Verónica, pues, aquel día cuando su padre la cargó, la llevó a la cama, la acostó, al día siguiente se despertó con la conciencia pesada y dijo: Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Fue a trabajar en el estacionamiento, se sentó dentro del carro y comenzó a llorar. Y le dijo: Dios mío, yo no quiero vivir esta vida. No quiero ser así. Yo creo que tú también, que me estás escuchando ahora, en algún momento de tu vida has dicho: Señor, yo no quiero ser así. No quiero. Pero ¿qué podemos hacer a veces? Porque el instinto es más fuerte, porque a veces sientes que no tienes fuerzas, eres tan débil para decir no, eres una marioneta en las manos del diablo. Pero pobre Verónica clamó a Dios, dijo: Señor, hazme conocer a alguien en esta tierra que me ayude, haz un milagro, ayúdame, yo no sé cómo, porque yo no puedo. Ese día cuando salió del trabajo y estaba yendo para la casa, a 20 metros del lugar donde trabajaba, se chocó con otro carro. Ahí los compañeros de trabajo para auxiliarla. Gracias a Dios no le pasó nada, pero el carro estaba golpeado y había que llevarlo a una mecánica. Y un amigo del trabajo le dijo: mira, yo conozco a un mecánico, te voy a recomendar. Y ella fue llevando el carro al mecánico. Y dejó el mecánico, le dijo: mira, tiene el carro aquí unos días para arreglar. Y ella no tenía cómo regresar para casa. Al mecánico: por favor, disculpe, me da eso, pero podría darme un ride hasta mi casa, porque estoy sin carro. Y el mecánico lo llevó. Era un mecánico joven. En el camino a casa comenzaron a conversar. Y comenzaron a conversar de cosas espirituales. Y ella abrió su corazón y le contó las luchas de su vida. Le contó el vacío que se apoderaba de su corazón. Le contó que ella quería cambiar de vida, pero que no tenía fuerzas, no podía. Y por esas cosas de la vida, ese mecánico joven, soltero, era un fiel miembro de iglesia, un cristiano, y le habló de Jesús. Y comenzaron a estudiar la Biblia. Y en poco tiempo después ellos comenzaron a noviar. Pero ella comenzó a estudiar la Biblia y se bautizó. La muchacha que nunca podría cambiar de vida, pero que se encontró con Jesucristo. Y yo te digo una cosa: cuando tú te encuentras con Cristo, no hay nada en tu vida que no pueda transformar. Jesús solo no puede hacer una cosa: forzarte la voluntad.
Él no puede derribar la puerta de tu corazón y entrar por la fuerza. Él dice en Apocalipsis: yo estoy a la puerta y llamo. Si me abres la puerta, entraré a ti, seré contigo y tú conmigo. Pero ¿cuántas veces Jesús se cansa de tocar la puerta y se va? Porque tú no le abres. Ahora yo te pregunto esta noche, ¿hace cuánto tiempo el Señor Jesucristo te está llamando? Te está suplicando, te está diciendo: hijo, estoy teniendo paciencia contigo. Y por favor no tengas miedo, porque yo no te estoy diciendo que mi paciencia se va a acabar. No, mi paciencia es eterna, nunca se va a acabar. Pero es que tú tal vez te vas a endurecer a tal punto que no te vas a querer más arrepentir. Mi palabra ya va a rebotar de tu corazón de piedra. Es por eso que hoy es el día de una nueva, hoy es el día de salvación. Es por eso que no tienes que dejar tu decisión para mañana. El otro día yo estaba en una iglesia y vi una discusión. Había una madre cuyo hijito tenía 12 años, 11 para 12 años, y la madre quería que el niño se bautice porque el niño quería ser bautizado. No era un niño, un jovencito. Quería ser bautizado, pero la madre quería. Pero el padre era primer anciano de iglesia, el padre no quería. Entonces me llamaron a mí y el pastor estaba ahí. El pastor decía: bueno, si la madre quiere y el niño quiere, pues bautícense. Pero el padre decía: no pueden bautizarse. Entonces me llamaron a mí. Y yo les pregunté: ¿y por qué no? ¿Por qué tú crees que él no puede bautizarse? Y él me dice: porque él todavía no hace las cosas bien hechas. Y yo le pregunté: pero a ver, dime una de las cosas que no hace. Dime una de las travesuras. Me dice: por ejemplo, él no arregla su cama cuando se levanta. Y la esposa que estaba ahí lo mira al esposo anciano y le dice: pero querido, tú tampoco arreglas la cama. Quien arregla la cama soy yo. Y tú ya estás bautizado y todavía eres anciano de iglesia. Querido, es una situación interesante. Pero te digo una cosa, mira. La experiencia de un muchachito de 11 años, él puede tener una experiencia cristiana, pero nunca va a ser la experiencia cristiana de mí, con la edad que yo tengo. Porque ese muchachito se puede bautizar con 10, 11, 12 años, si los padres lo van a apoyar en la fe. Pero mañana, después del bautismo, seguramente que va a estar subiendo a un árbol de mangos a recoger mangos. Ahora, si a mí me ves mañana subiendo un mangueral para recoger mangos, pues llévame al manicomio porque estoy loco. ¿Qué te quiero decir? La experiencia de un viejo es la experiencia de un viejo. La experiencia de un jovencito es la experiencia de un jovencito. Pero Dios llama a los jovencitos, y cuando un muchachito que ya tiene conciencia, ya tiene noción de lo que es malo, de lo que es bueno, ya tiene noción de quién es Jesús, qué es la palabra de Dios, y quiere bautizarse, no hay problema para que se bautice. Así que tú, jovencito, si estás pensando bautizarte, bautízate. Y tú, querido joven, hermano adulto, si sientes que el Espíritu de Dios te está llamando, toma tu decisión esta noche. Hazlo en el nombre de Jesucristo. Mientras estoy orando, tú expresa tu decisión ahí donde estás. Oh Padre querido, gracias por el mensaje de esta noche. Esta noche hemos aprendido que cuando vamos a ti, nos conectamos a ti, tu paciencia se transmite a nosotros y nosotros nos volvemos hombres pacientes. Tú eres un Dios de paciencia, de misericordia. Tú eres justo, Señor. En el Antiguo Testamento muchas veces tuviste paciencia generación tras generación tras generación. Pero llegó un momento en que esas personas era mejor que descansaran, de que continuaran viviendo la vida terrible que estaban viviendo. Hoy tú sigues siendo el Dios de la paciencia, el Dios del amor, de la gracia y de la misericordia. Pero llegará un momento, Señor, en que la historia de este mundo tendrá fin. Las puertas de la gracia se cerrarán. Jesús volverá a llevar a sus hijos, y todos los que queden en esta tierra, no será porque Dios dejó de amarlos, no será porque Dios perdió la paciencia con ellos, será porque ellos no aceptaron la paciencia divina.
Por eso hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de decisión. Y ayuda, Señor, a las personas a tomar su decisión. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, querido, el texto para esta noche está aquí en Efesios capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice así: yo pues, escribe Pablo, yo pues, preso en el Señor. Preso en el Señor. Me gusta esta expresión, porque cuando Pablo escribió la epístola, primero estaba preso, estaba en la prisión, pero también estaba preso en el Señor. Ahora, el Señor lo apresó, pero cautivándolo con su gracia, con su amor, con su misericordia. Dios no quiere soldados programados para obedecer. Dios es un Padre de amor. Él llama, Él suplica, Él toca la puerta del corazón. Como dije, muchos aceptaron la invitación, se entregaron a Jesucristo. Pablo también un día estaba huyendo del Señor, camino de Damasco, corriendo, persiguiendo a los cristianos. Se le apareció al Señor Jesucristo, lo conquistó completamente. Él le entregó la vida, le entregó el corazón. Y ahora Pablo escribe a los Efesios diciendo: yo pues, preso en el Señor, os ruego. Miren la manera linda como habla, os ruego. A veces yo me preocupo cuando en la iglesia el líder, el anciano, el diácono, quien quiera que sea, no dice os ruego, sino que parece un sargento que quiere mandar. No, la vida cristiana no es así, no es dictar órdenes, tiene que ser así. No, calma ahí. Si el apóstol Pablo, el gigante del evangelio, dice os ruego, ¿quiénes somos nosotros para andar dando órdenes? Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. La vocación. La vocación es el camino que Dios tiene preparado para ti. Y todos hemos sido llamados para ese camino que nos llevará a la vida eterna, finalmente a la vida eterna. Pero mientras no llegue la vida eterna, nos lleva a un camino de realización, de productividad, porque somos los que estamos conectados a Cristo y producimos frutos. Ese es el camino, la vocación para la cual fuimos llamados. Tú no fuiste llamado para el fracaso, para la derrota. Tú no viniste al mundo para vivir sufriendo, ahí pensando que en este mundo no hay lugar para ti, que eres un derrotado. No. Tú naciste desde el vientre de tu madre. Querido, desde el vientre de tu madre, tú fuiste llamado para la vocación, para el camino que Dios tiene para ti. Pero dice, eso tú solo vas a verlo como realidad en tu experiencia si te dispones a caminar. Voy a leer el texto de nuevo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis. Porque cuando aquí está Cristo, vamos a volver al tema de la semana. Aquí está Cristo, tú estás aquí, vagas en tu mundo de dolor, de sufrimiento. Escuchas el llamado, permaneced en mí, venid a mí, y tú vienes a Cristo. Y vienes como sea, con tus derrotas, con tus defectos, con tus vicios, tu carácter deformado. Vienes arrastrándote, aunque sea, pero vienes. Cuando llegas a Jesucristo, ahora vives preso a Él, pero preso por el amor, porque Él te conquistó. Y a partir de aquí vas a andar con Él, Y Él te va a llevar ¿por dónde? Para el camino, para tu vocación, para el camino de la vida eterna, de la productividad, de la felicidad. La experiencia con Cristo es una vida de caminar con Él, de andar con Él. Ahora, en ese andar con Él, ¿alguna vez tú te has resbalado, te has caído? ¿Alguna vez cuando tú estabas caminando por ahí has tropezado? A veces hasta te has herido al caer al suelo. Claro que sí, porque yo no creo que haya un ser humano que nunca resbaló
en la vida física, que nunca tropezó con una piedra y cayó. En la vida espiritual es la misma cosa. Tú estás en Cristo, tú estás con Cristo, tú estás conectado con Cristo. Tú vas a caminar, vas a andar con Él. Pero en ese andar, como estás andando en el desierto de esta vida todavía, muchas veces te puedes tropezar, muchas veces te puedes resbalar. Por lo tanto, especialmente tú que eres un baby espiritual, que acabas de nacer, acabas de ser bautizado. Ahora, tienes que aprender a andar, y ese aprender a andar no es en un mes, no es en un año. Yo tengo décadas andando con Cristo y todavía de vez en cuando me tropiezo porque encuentro una piedra en el camino de la vida espiritual. Pero ¿qué pasa? Si estás con Cristo, estás conectado a Él, aunque te tropieces, no caes. No caes porque Él te está agarrando la mano. Entonces tú te levantas, Él te levanta, Él te sigue llevando. ¿Has visto ese cuadro de la ovejita con la pierna quebrada que el buen pastor toma en sus brazos? Pues ese eres tú, la ovejita herida, la ovejita que resbaló, la ovejita que cayó. Pero ¿tú crees que el Señor Jesucristo te abandona, te deja perdido ahí? No, te levanta, te cuida, sana tus heridas, te lleva. Nunca te olvides, querido, que la vida cristiana es relación de amor con Cristo. Y nunca te olvides que tú eres precioso. Dios te ama mucho. Y no es porque te resbalaste una vez, no es porque caíste, te tropezaste una vez, que Él dice, bueno, este ya no vale. No, aunque estés con la pierna quebrada, Él te recoge, Él te lleva porque Él te ama. Entonces, volvamos al texto. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Tienes que andar como es digno de la vocación. Dios no te ha llamado al fracaso, entonces no puedes andar derrotado. Tienes que andar como es digno de la vocación para la cual Dios te llamó. Dios no te ha llamado para que te revuelques en el pecado, entonces tienes que andar como es digno de la vocación para la cual Dios te llamó. Tienes que vencer los vicios, vencer los pecados. Ay, pastor, no tengo fuerza, pero ya estudiamos durante la semana un tema que te muestra que todo lo que tienes que ir es ir a Jesús con tu voluntad pecaminosa, que Él te toma en sus manos y su voluntad santa se une a la tuya y ahora tienes una voluntad santificada y esa voluntad santificada no puede conocer derrota. Anda como es digno. ¿Tú crees que una persona que anda como es digno de la vocación a la cual fue llamado por Cristo va a llegar a la casa, va a hablar cosas feas, horribles para la mamá, para el papá o para el hijo, para la esposa o para el esposo? No, pues. Ahora tienes que caminar como es digno de la vocación a la que fuiste llamado. ¿Tú crees que un hombre que anda conforme a la vocación como es digno, vas a llegar tarde al empleo, vas a deber por aquí dinero, por allá, irresponsable, no cumples con tus responsabilidades? No, pues ahora que has llegado a Jesucristo, al vivir con Cristo, al vivir conectado con Él, su carácter se va a transmitir al tuyo y tú vas a ir organizando tu vida, organizando tus deudas para pagar. No vas a gastar más de lo que recibes, porque ¿cómo vas a pagar las deudas si vives gastando más de lo que recibes? Ay, pastor, pero que usted no sabe mis necesidades. No, pues el problema no es las necesidades. Yo he aprendido desde niño un principio que mi padre me enseñó. Si recibes 10, no puedes gastar 11. Porque si gastas 11, ¿1 de dónde sale? Ahí está la deuda. Y el próximo mes son 2, y el otro mes son 10, y el otro mes son 100, y el otro mes son 1000. Entonces, ¿pero cómo te organizas? Pues cuando estás en Cristo, cuando estás seguro del amor de Cristo, ya no tienes que comprar una ropa simplemente porque te gustó, simplemente porque tus ojos se agradaron. No, ahora cuando estás en Cristo, con paz en tu corazón, vas a hacer las cosas con conciencia. Él te va a ayudar a organizarte y vas a salir de los problemas de la deuda. En primer lugar, porque ahora que estás en Cristo, andando como es digno de la vocación a la que fuiste llamado, cuando recibes tu salario, tu sueldo, lo primero que vas a hacer es separar lo que es de Dios. Y eso que te queda,
eso va a ser bendecido, rebendecido. La Biblia dice, vas a recibir bendiciones hasta que sobreabunde. Los cielos se abrirán y el poco o el mucho dinero que te queda en la mano se va a multiplicar y vas a salir de las deudas. Dios tiene un plano maravilloso para ti y Él quiere que tú aprendas a andar como es digno de la vocación a la que fuiste llamado. Pero ahora entramos al versículo 2. ¿Cómo se anda como es digno de la vocación a la que fuimos llamados? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor. ¿Quién es amor? ¿Quién es el amor? Dios. Ahora mira, vas a andar como es digno de la vocación a la que fuiste llamado, pero vas a andar con humildad y mansedumbre. La mansedumbre y la humildad son dos hermanas que van agarraditas de la mano. Para ser manso necesitas ser humilde, pero si eres humilde vas a ser manso. Vas a caminar, esas dos cualidades, esos dos aspectos de tu carácter van a andar juntos. Y entonces vas a aprender a convivir en armonía. Dice aquí, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos. Esa palabra soportar requiere paciencia. ¿Tú crees que Dios te soporta a ti o no? ¿Cuántas tonterías hacemos en la vida? ¿Cuántas veces prometemos, nunca cumplimos? Pero Dios nos soporta, quiere decir. Y ahora que has sido llamado para andar como es digno de la elevada vocación a la que fuiste llamado, pues vas a aprender a tener paciencia con las personas. Un consejo, te voy a dar un consejo. En primer lugar, tú tienes que entender que las personas son como ellas son. Tú no puedes querer que las personas sean como tú quieres que sean. Ahora, tú eres así como eres. ¿Y acaso las personas no te aceptan como eres? ¿Acaso Dios no te acepta como eres? Entonces, si el mundo te acepta a ti como eres, ¿tú por qué quieres que todas las personas hagan las cosas como tú quieres? ¿Por qué tú quieres que todos se adapten a ti? ¿Por qué no estás un poco dispuesto a adaptarte a las otras personas? Yo siempre digo que vivir y ser feliz y vivir en armonía y en paz con las personas es la cosa más fácil de la vida. Ahora tú me vas a decir, pastor, para usted será porque está rodeado de gente buena. No. Para ti también, aunque estés rodeado de gente mala, querido. Vivir es simple, no compliques la vida. Acepta a las personas como son. Pero pastor, no puedo. Pues entonces ve a Jesucristo. Porque la humildad no la fabricas tú, la mansedumbre no la fabricas tú. La mansedumbre y la humildad son regalos que Dios te da, son características de su ser, de su sustancia. Y para que tú seas humilde y manso como Jesús, tienes que ir a Jesús. ¿Te acuerdas del texto de anoche? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados. ¿Trabajados y cansados de qué? De luchar, de querer ser feliz, de querer arreglar la vida de la familia que está destruida, de conquistar el amor de los hijos, de vencer en el empleo. Estás cansado, no puedes. Ven a mí, dice Jesús, venid a mí y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. Ahora, ¿cómo vas a tú aprender a ser manso y humilde de corazón si estás alejado de Dios? Por eso es que te digo, todas estas noches te estoy llamando, entrégate a Jesús, ríndete a Jesús, ve a Jesús, porque tú solo, querido, puedes esforzarte toda la vida, vas a envejecer y vas a morir con tu carácter horrible. Porque te digo una cosa, cuando nosotros salimos de las manos de Dios, y ya lo he repetido eso durante la semana, cuando salimos de las manos de Dios, pues nuestro carácter era perfecto. Éramos mansos y humildes como Él es. Pero a medida que nos separamos de Dios, nuestro carácter se fue deformando. Hoy día yo siempre digo así bromeando que todos ya cuando venimos al mundo traemos un toro bravo dentro de nosotros. Los hombres, ¿no? Porque las hermanas no, pues las hermanas en todo caso traerían una vaca brava. Pero todos venimos al mundo trayendo un toro, una vaca brava y
Cuando nacemos, esos toritos, vaquitas tan pequeñitos ahí, cuando crecemos, están ya grandes, pero están dentro de nosotros. Aparentemente dormidos, no hacen nada, no molestan. Pero cuando alguien hace algo que no nos gusta, cuando alguien nos contraría, cuando alguien dice una cosa que va contra lo que nosotros pensamos, ay, Señor, porque cuando todos hacen las cosas como nosotros queremos, pues ¿para qué te va a molestar el toro? El toro está quietecito ahí. Pero cuando alguien hace algo que no te gusta, ese toro se levanta. Y cuando el toro se levanta, querido, sal corriendo, porque ese toro es capaz de hacer las peores cosas de la vida. Y yo nuevamente digo, bromeando, pero serio, pero en ton de broma, para que tú no te sientas herido. ¿Has visto tú a veces una junta de iglesia, los líderes discutiendo? Ahí está el toro pastor, pero ahí también está el toro anciano. Y al otro lado está la vaca tesorera. Disculpen el lenguaje coloquial, bien de pueblo que estoy usando, pero para ilustrar, para que ustedes entiendan. Ahí ustedes han visto el toro pastor con el toro anciano cabeceando. Dime sí o no. Toro anciano contra vaca tesorera. ¿Dónde está la humildad? ¿Dónde está la mansedumbre? Y lo bonito es que todos queremos ir al cielo. Ahora, vamos a ir al cielo con ese carácter. ¿Tú crees que el cielo va a estar lleno de toros bravos y vacas bravas? No, toro ni vaca brava no van al cielo. Van a tener que morir en esta tierra, querido. Porque cuando Juan ve en visión a los redimidos, los ve siguiendo al Cordero por donde quiera que el Cordero va. ¿Y quién es el Cordero? El Señor Jesucristo. Están andando con el Cordero. ¿Y qué dice Pablo en el texto de hoy? Que debemos andar con el Señor conforme es digno a la santa vocación a la que fuimos llamados. Entonces en el cielo los redimidos están andando con el Cordero. ¿Cómo van a andar con el Cordero en el cielo si no han aprendido a andar con Él en la tierra? Por eso en esta tierra tenemos que aprender a andar con Jesús. Ahora, dice que Juan ve en la frente de los redimidos escrito el nombre del Padre y el nombre del Cordero. ¿Y qué significa el nombre de una persona en la Biblia? Su carácter. Quiere decir que los redimidos estarán en el cielo porque reflejarán el carácter de Jesucristo, porque han aprendido a ser mansos y humildes de corazón. Entonces, mi querido hermano, si tú estás en la iglesia, eres un líder, eres un anciano, eres un tesorero, lo que sea, y en la junta de iglesia estás peleando, no, que esto, que aquello, que lo otro, pareces un toro bravo. ¿Cómo es que vas a andar con Jesús reflejando su carácter en el reino de los cielos? A veces nosotros entendemos mal las cosas, queridos. Pero yo guardo el sábado, yo cumplo la ley, yo no salgo, yo no entro, yo no como, yo no hago. Pero ¿y tu carácter? ¿Tu carácter? Ahora, yo no estoy diciendo que en esta vida tienes que pisar los mandamientos de Dios y comer lo que quieres, como quieres. No, tú tienes que andar como es digno de la elevada vocación a la que fuiste llamado. Tienes que vestirte como un hijo de Dios, tienes que alimentarte como un hijo de Dios, tienes que conducirte como un hijo de Dios, pero lo más importante de todo es la humildad y la mansedumbre. Tu carácter. ¿Y quién puede cambiar tu carácter? Solo Jesucristo. Tú puedes hacer lo que quieras, pero no vas a lograr. Tienes que ir a Jesús como estás. Ahora, en la Biblia nosotros encontramos muchos ejemplos de hombres que llegaron a ser mansos y humildes de corazón. El más grande de ellos para mí es Jesucristo, Jesucristo hombre. Porque cuando Jesucristo vino a esta tierra, no vino como Dios. Él era Dios, nunca dejó de ser Dios. Pero al venir a esta tierra tomó la naturaleza humana. Él no se disfrazó de hombre, Él fue un ser humano de verdad, nació de María. Y entonces Él nos dejó un ejemplo de humildad. Y si tú analizas la vida de Cristo, verás que la humildad de Cristo no era ser tonto. Jesús no era tonto. Algunos piensan que si eres humilde eres un tonto. Si eres manso es un tonto, que todo el mundo se sube encima de ti. No, cuidado, querido.
Mansedumbre y humildad no tiene que ver nada con ingenuidad y tontería. Entonces, ¿qué es la mansedumbre? Tú ves las cosas erradas. Tú ves y no tienes miedo de denunciar las cosas erradas, porque si tú ves que hay algo que no está funcionando, tienes que decirlo. Si hay algo que está incorrecto, tienes que decirlo, pero de manera mansa, con palabras suaves, sin herir a las personas, sin golpear a las personas. Tú no puedes usar la Biblia, la verdad, como un palo en la mano para dar golpes a todos los que no creen como tú. Tú tienes que aprender a ser manso. A veces cuando tienes que denunciar a alguien su pecado, tienes que hacerlo con lágrimas en los ojos, con mansedumbre en la voz. Y esa persona, ¿te acuerdas tú de David con Natán? David no se daba cuenta o no quería darse cuenta del pecado que había cometido. Y era de aquellos que estaba en pecado, había cometido pecado, escondió su pecado, guardó su pecado, pensó que nadie le iba a descubrir. Pero Dios le envió al profeta Natán. Y el profeta Natán no le dijo, tú eres un pecador miserable, adúltero, asesino. No. Miren la sabiduría de Natán. ¿Qué le dijo Natán a David? Le dijo, Señor, ayúdame, he venido a pedirte un consejo. A ver, el rey pues cree que es el que da consejos, el que lo sabe todo. A ver, dime, ¿qué quieres que te ayude? Y Natán le dice, mira, en una ciudad había un hombre pobre que tenía una sola ovejita. Y había un hombre rico que tenía muchas ovejas. Y una vez vino una persona a visitar al hombre rico. Y el hombre rico, en lugar de tomar una de las miles de ovejas, agarró la única ovejita del hombre pobre y la mató para dar de comer a su amigo. Oh señor rey, dime, ayúdame, ¿qué debemos hacer? Y el rey se encolerizó, porque nosotros somos listos para ver el pecado del otro, ¿no? Y dijo así con el rostro rojo, ese rico que mató la oveja del hombre pobre debe morir. Y ahí el profeta, con lágrimas en los ojos, con dulzura en la voz, le dice, oh mi rey, tú eres ese hombre rico. Tenías tantas mujeres porque tuviste que tomar la única mujer de tu general y todavía mandar matarlo. Pobre rey. Tal vez si Natán hubiera ido todo bravo, en el nombre de Dios, voy a defender los principios de Dios, David ni le hubiera hecho caso. Pero cuando fue con mansedumbre, con humildad, el pobre David salió corriendo en la noche oscura, se fue a una cueva, se arrodilló. Ahí escribió el Salmo 51, crea, oh Dios, en mí un corazón nuevo. Coloca un espíritu recto dentro de mí. Oh Señor, yo soy un miserable pecador. Desde el vientre de mi madre yo ya traigo la naturaleza pecaminosa. Pero Señor, perdóname, no me abandones, no me dejes. Tú te das cuenta del resultado de la mansedumbre, de un profeta que se acercó al rey con humildad y con mansedumbre. Oh queridos, si en tu hogar las cosas no andan bien entre la pareja, de la manera como hables, de la actitud con que hagas las cosas, con mansedumbre, con humildad, todo se va a arreglar. Pero cuando miras a la otra persona, tu cónyuge, tú no vales, tú haces todo mal, porque ya estoy cansado, que ya no te... ¿Cómo vas a arreglar las cosas? Pastor, pero es que mi carácter es así. Sí, querido, tu carácter es de toro bravo. Pero pues tienes que ir a Jesús, tienes que dejar que Jesús haga por ti lo que tú no puedes. Y Él está dispuesto a transformar tu vida. Él está dispuesto a hacerte un hombre nuevo, una mujer nueva. No hay por qué vivir angustiado, desesperado. En la Biblia encontramos el ejemplo de Moisés. La Biblia dice que Moisés fue el hombre, después de Cristo, lógicamente, que fue el hombre más manso de la tierra. El hombre más manso de la tierra. Moisés tuvo que guiar un pueblo de más de 1 millón de personas. ¿Te acuerdas cuando sus hermanos se rebelaron contra él? Se rebelaron contra él y Dios le mandó lepra a María, a Miriam, la hermana de
de Moisés. ¿Y qué dijo Moisés? Ah, qué bueno que Dios le mandó lepra a esa hermana rebelde. No. Moisés sufrió, Moisés lloró, Moisés buscó al Señor, se arrodilló, le dijo, Señor, por favor, perdona a mi hermana. Intercedió por Miriam y Dios la curó. Oh, querido, tú tienes que aprender a ser un hombre misericordioso, una mujer misericordiosa. Este mundo está faltando por falta de amor. Yo una vez encontré un joven rebelde en la iglesia y cometió una travesura, una tontería, una indisciplina. Y él, cuando yo fui a él ya me miró así desafiante, como diciendo, ¿qué me vas a hacer? Y yo le dije algo que él nunca pensó escuchar. Le dijo, mira, yo estoy aquí, no porque te voy a disciplinar. Yo estoy aquí triste por tu actitud. Yo estoy aquí porque te amo. ¿Y sabe lo que este muchacho me dijo? Pastor, por favor dígame cualquier cosa. Dígame que yo no valgo nada, que soy un rebelde. Expúlseme, disciplíneme, haga lo que usted quiera. Pero por favor, no diga que me ama. Yo le dije, pero ¿por qué no? ¿Y sabe lo que él me dijo? Es que a mí nadie me ama, pastor. De niño mis padres no me amaron. Mis profesores no me aman, mis amigos no me aman. En la calle no me aman, en la iglesia no me aman. Todos se fijan en las cosas malas que hago. Entonces, por favor, dígame cualquier cosa, menos que usted me ama. Yo le dije, pero hijo, es que es tan difícil amarte, ¿sabes? Tú haces las cosas para que nadie te ame, pero tú eres precioso a los ojos de Dios. Dios te ama. Y aquel muchacho comenzó a llorar. Y me dice, pastor, ¿cómo Dios puede amarme? Yo vivo una vida completamente torcida. Usted no tiene idea de las cosas que yo hago. ¿Cómo es que Dios puede amarme? Yo le dije, hijo, no me preguntes cómo. ¿Cómo puedo saber yo cómo Dios te ama? ¿Por qué Dios te ama? Yo solo sé que Él te ama. Y que si su amor no es capaz de traerte de vuelta, si su amor no es capaz de llevarte al arrepentimiento, nada más va a ser. Hoy día ese joven rebelde es un pastor transformado por el amor de Dios. Es por eso, querido, que tú nunca pierdes cuando eres un hombre manso, una mujer mansa, cuando eres humilde de corazón. Pero hay un salmo en la Biblia que me gusta, es el Salmo 22, versículo 26. Mira lo que dice. Salmo 22, 26. Comerán los humildes, los mansos, los humildes. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Te voy a explicar lo que dice el Salmo aquí. Si eres manso, si eres humilde, vivirás para siempre. O sea, aquí está la promesa de la vida eterna. Seguirás con el Cordero, andarás con el Cordero cuando Cristo venga por toda la eternidad. Vivirás para siempre si eres humilde, si eres manso. Pero no solo en el cielo, dice, comerán los humildes y serán saciados. O sea, en esta tierra no vas a andar con el corazón vacío, desesperado, loco, lleno de problemas, afligido, cansado, agobiado, estresado. No, porque comerás y serás saciado. ¿Pero por qué? Porque eres humilde, porque eres manso. ¿Y por qué eres manso? Porque lo buscaste, dice, alabarán a Jehová los que le buscan. Quiere decir que si buscas a Jesús, serás saciado en esta tierra y en la vida eterna vivirás para siempre con Jesús. Ahora, el peor error que podrías cometer es decir, entonces para que me vaya bien voy a ser humilde. Tú puedes intentar ser humilde, ya lo dije, nunca lo vas a lograr. Tú tienes que ir a Jesús y dejar que Él transforme tu carácter. Yo quisiera verte feliz. Tal vez en esta tierra yo nunca te vea, mi querido. Pero un día en el reino de los cielos quiero verte